Dicen que el presidente de la República divide, polariza, encrespa los ánimos y fractura la tan querida unidad nacional. Unidad nacional que, dicen los corruptos, se daba de forma ordinaria, normal, habitual. Y peor aún, dicen algunos que no son corruptos, o no lo son porque no roban del erario, pero lo son porque tienen perversión intelectual. Dicen también estos que, horror, el presidente en las mañaneras solamente divide, polariza, fragmenta, crispa los ánimos y rompe la unidad nacional. Unidad nacional que, por ejemplo, estaba siendo construida a través del empobrecimiento de grandes masas. Unidad nacional que fue construida destrozando el campo y expulsando a 30 millones de compatriotas a los Estados Unidos. Unidad nacional que era construida negándose a incrementar los salarios mínimos y manteniendo salarios de hambre en todos lados. Unidad nacional que era mantenida entregando los bienes nacionales a los extranjeros, destruyendo la industria petrolera y la industria eléctrica. Unidad nacional que era construida fragmentando la soberanía. Unidad nacional que era construida alentando el crimen y la corrupción, robándole al pueblo. Y también unidad nacional que era construida alentando guerras como la guerra contra el crimen organizado. Vaya que teníamos una gran unidad nacional y que no estábamos polarizados, porque no es suficiente tener dos polos, uno en el sur y otro en el norte, las antípodas, con unas masas enormes que no tenían ni lo necesario para comer, y unos cuantos, muy pocos, que gozaban de millones y de vida fastuosa y grandes fortunas. No, había plena unidad y armonía nacional. Vivíamos en el paraíso. Eso nos quieren hacer creer algunos tontos o listillos a los que procuramos desnudar ante todos. El rey está desnudo y en la desesperación los que no polarizan, los que no dividen, los que no insultan, nada más mientan la madre. Por ejemplo, Vicente Fox, y nada más critican en momentos difíciles al gobierno, de forma descarnada, sin piedad, sin sentido y de forma injuriosa, pero peor aún, empleando la calumnia y la mentira. Los expresidentes Zedillo, Calderón y Fox, contra toda decencia, lógica y patriotismo, en momento de crisis de México, atacan al Ejecutivo, porque saben que este gobierno puede volverse otro gobierno del mismo signo y otro más, y que la oposición ya no volverá. Pero con ellos están toda aquella caterva de periodistas, o así se llaman, de comunicadores, así se conceptúan, que se dedican a la injuria, al denuesto y a la calumnia, a difundir mentiras entre el pueblo, y eso sí, también, lo más, a difundir el miedo. Crónicas de amarillismo, crónicas llenas de espectáculo barato, exhibición pornográfica de la estupidez humana, de sus actorcillos, de la sociedad del espectáculo y también de las miserias humanas, y en este caso, de lo mal que están las cosas y lo desastroso del asunto de Acapulco. ¿En dónde? En la zona hotelera. Con los pobres no hay mucho que hacer, siempre han sido pobres. Y ya verán cómo le hacen. Hay que recuperar esto. Claro, yo no digo que no, porque son fuentes de trabajo, pero sin embargo, están preocupados porque les ha tocado algo, pero están más preocupados, entre comillas, porque esperan que al presidente le toque algo peor a partir de difundir la calumnia y la mentira de que no se hace nada. Lo mismo que en el COVID, sacar raja.
En realidad el presidente no estaba haciendo nada según ellos. Mandaba a encerrarnos tarde o no nos mandaba a encerrar a todos. No prestaba dinero a ellos, claro está, para rescatarlos. Y tampoco usaba cubrebocas dando el ejemplo, cosas importantísimas para ellos, equivalentes hoy a que un jeep se atasque. No saben qué grave es eso. Porque no llegó. Sí llegó. Porque no llegó a tiempo. ¿A tiempo de qué? Si ya estaban las asistencias del gobierno federal. Hoy el gobierno federal se apresta a atender a nuestros hermanos en desgracia. Ellos a lucrar con la desgracia. Estalla AMLO contra críticas por atención en Acapulco. Buitres, mentirosos, viles. Y dense ustedes cuenta que no emplea palabras injuriosas, porque parece ser que el que dividía ya no divide y el que polarizaba ya no polariza. Por eso yo en este programa me niego a hacer lo que hacen otros youtubers que dicen defender al actual gobierno, a insultar, a usar las mismas palabras gruesas y a ponerse al nivel. Lo peor que puede hacer uno para no derrotar, o lo peor que puede hacer uno para fracasar en la lucha contra los opositores, contra el enemigo o el adversario, es ser exactamente como él. Que nos distinga la decencia y el respeto al ser humano, que nos distinga el empleo de un vocabulario elevado y que nos distinga el respeto al pueblo, no el de aquel que creen que al pueblo hay que darle bajeza, hay que elevarlo porque lo merece, porque es dignidad humana. Las críticas por la atención a la devastación causada por el huracán Otis en Acapulco hicieron estallar al presidente López Obrador, quien calificó de buitres y mentirosos a sus adversarios políticos, a los medios y a Vicente Fox, a quien le da una categoría especial. Porque ese señor ya no se cuenta entre la categoría de la gente, de las personas medianamente normales y funcionales. Este señor es un desaforado, está mal y seguramente necesita atención particular, especializada. Es un error usar la tragedia con fines políticos, responde Andrés Manuel López Obrador a expresidentes. Y no solo es un error que puede ser un crimen, porque imagínense ustedes que en plena guerra nos peleemos entre nosotros, guerra con el extranjero. Abonamos al desastre. Es traidor en guerra extranjera quien declara la revolución. Es traidor en guerra extranjera quien alienta el desastre y el caos dentro de la nación. Los presidentes de la República, al menos antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador, respetaban un código mínimo, una ley no escrita, que cuando habían dejado de ser presidentes no volvían a entrometerse en la vida política nacional. No hacían declaraciones ni a favor ni en contra del gobierno de turno. Eso se acabó desde que llegó Andrés Manuel López Obrador y lo terminaron sobre todo Calderón y Fox. Más Fox que Calderón, pero ambos. Calderón para defender su inicuo gobierno, su malísimo gobierno, al que los locos como Lozano tildan del mejor de la historia. Y Fox para exhibirse en sus impudicias y sus miserias. Le gusta hacer el ridículo. El Universal nos dice que Andrés Manuel López Obrador también les adjudica el carácter, la condición de vileza a los opositores. Y menciona la mentada de Vicente Fox tras paso del huracán Otis. El presidente López Obrador acusó a sus adversarios de querer utilizar la desgracia de Acapulco con propósitos electorales. Critica a Vicente Fox por mensajes en redes sociales. Lo mismo Político MX, AMLO explota contra Vicente Fox por desinformar sobre situación en Acapulco tras huracán Otis. Porque no solamente son las injurias, sino las mentiras que se vierten. Por ejemplo, corría por allí, y eso me da a veces ternura, de la poca profundidad intelectual y de la ingenuidad que tienen individuos supuestamente ilustrados. Yo digo que no son ilustrados, tienen títulos académicos, y los títulos académicos no dan ni verdadera sabiduría ni cultura. Pero bueno, es sorprendente que individuos que se las dan de informados y cultos
se informen y obtengan noción de lo que pasa a través de cualquier tuitero, a través de cualquier publicación en redes sociales o peor aún, en mensajes falsos que les mandan desde WhatsApp. Sus familiares y amigos. Y por ejemplo, sucedía que esta es persona o es personal doméstico de una amiga, de un amigo, de mi cuñado, que dice que la cosa es verdaderamente desastrosa y el ejército ha establecido un práctico estado de sitio y suspensión de garantías en Acapulco y quita hasta las vituallas necesarias, hasta los elementos necesarios para la vida a todo mundo. Y que a los bondadosos que quieren llevar bienes a los pobres de Acapulco, los priva de llegar y detiene sus vehículos a la entrada del puerto. Y también que confisca los bienes, que roba y que permite el pillaje y el saqueo y no sé cuántas otras cosas más. ¿Han ido a Acapulco? No. Se los dijeron en alguna red social, en algún grupo de WhatsApp, algunos queridos amigos de esos exaltados que destilan odio y veneno contra el presidente. En las redes sociales de todos los opositores y en los grupos de WhatsApp, lo único que hay son aproximaciones, mentiras, rumores, chismes y finalmente mucho odio, muchísimo odio. Y cuando el odio informa, no necesariamente o casi nunca, diría yo, informa la verdad. El presidente López Obrador acusó a personajes de la oposición de emprender una supuesta campaña de desinformación sobre la situación de Acapulco por el huracán Otis. Y este es un tuit o ex de Vicente Fox Quesada, que cuando no opina de marihuana, opina de cocaína, y si no, opina bajo los efectos de humos etílicos, o no sé de qué. La respuesta que estamos dando a los que queremos al bello puerto de Acapulco, él quería mucho a los Estados Unidos, ahora ya quiere al bello puerto de Acapulco, es también digna de la solidaridad del mexicano, porque él quiere al bello pueblo de Acapulco, pero sin acapulqueños, que se crece en proporción de los retos que enfrenta Jerigonza al uso, y entre mayores más nos ayudamos, independientemente del gobierno, que es el más malo posible en el peor momento. Se refiere al suyo, el traidor a la democracia. Informador MX nos dice, López Obrador le recuerda el Fobaproa a Zedillo en la mañanera, porque Zedillo participa poco, pero ya lo animaron los expresidentes panistas a participar y ve venir tiempos un poco complicados. No sea que estando vigente todavía el Fobaproa, porque seguimos pagando su despropósito, el de Gurría, el de los panistas y priistas que lo votaron. No sea que a alguien se le vaya a ocurrir, ahora sí, acabar con eso o sancionar, porque aunque hubieran prescrito los delitos, como yo los considero de lesa humanidad y de lesa patria, resultarían imprescriptibles y algo deberíamos hacer para que así fuera, porque el crimen más grande del siglo XX y tal vez del XXI en materia económica y financiera se llama Fobaproa y tuvo autores, y el presidente de ese entonces se llamó Ernesto Zedillo. Se llama porque sigue en la lucha, ya saben ustedes, por la unidad, por evitar la polarización y restañar las heridas y por ayudar a México. Ya saben cómo han querido al pueblo estos neoliberales. Ahí están los resultados. Según el presidente, el exmandatario calculó en 125,000 millones de pesos el rescate del Fobaproa y se están pagando nada más 3 billones de pesos. Casi nada, porque ustedes saben que hoy que se quejan de que se le exacciona, se le roba a la Suprema Corte de Justicia el dinero que solo es suyo, no público, de sus discos compactos, de sus publicaciones y conferencias, y alguno de sus empleados, según nos han informado, nos informa la señora Piña, la docta señora Piña, cuando además se desaparecen esos fideicomisos de los que ellos se financiaban, se olvidan de que si hoy no tuviéramos la carga del Fobaproa, podríamos enfrentar 5 Acapulcos o los ciclones que fueran. Pero no, este gobierno es el culpable de todos,
o de todo, más bien. Y ellos de nada, no obstante que saquearon a la nación. Y seguimos pagando sus errores, sus crímenes, sus delitos. Y nadie les dice nada. Hay que decirlo, no es Andrés Manuel López Obrador, son ellos, porque a pesar de ellos, hoy el gobierno sirve al pueblo y está atento a sus problemas y necesidades. No Javier Lozano. Javier Lozano me mueve, me incita, me motiva al insulto, al agravio, a la palabra soez y baja, e inclusive a la violencia. Me contengo porque no soy como él, e invito a la contención, porque no es con la violencia con la que resolvemos. Pero vaya que hay que resistir al impulso violento teniendo a Javier Lozano enfrente. Porro de porros. Javier Lozano hace una encuestita a modo maravillosa, con preguntas que son verdaderamente ridículas. Después de ver la actuación de AMLO tras la tragedia Otis de Acapulco, ¿cómo lo califican? Tiene la enorme cantidad de votantes de 9,404. Después de haber tenido los cargos que tiene y de ser patricio de la oposición, hombre destacado, me parece que 9,404 votos son nada. Pero hay 85% que califican con el calificativo que sí podemos reservarle a Lozano como un miserable al presidente de la República. Si votáramos nosotros, que sí somos millones, creo que esta encuesta saldría al revés. Pero como no podemos votar, votamos desde aquí que a Javier Lozano, el 100% de nosotros lo consideramos un miserable carroñero. El País. López Obrador responde a los expresidentes, no representaban al pueblo de México. El presidente acusa a los exmandatarios de haber sostenido una oligarquía, eran representantes de grupos de intereses. Ese es el asunto más grave. Nunca representaron al pueblo, nunca lo representaron. Para ellos el pueblo era casi nada, una fuente de votos de vez en cuando, aquel que mantenía esto funcionando para que ellos pudieran seguir robando. Porque a fin de cuentas, que el pueblo trabajara, ellos lo exaccionaran, le quitaran los impuestos respectivos, esos los usaran y después de los bienes que eran del pueblo, hicieran cosa suya o de sus amigotes. Los gobiernos anteriores trabajaban para grupos de interés y reto al que sostenga lo contrario a que me lo pruebe, es decir, a que me pruebe que no era así. Yo les puedo probar que sí era así y que este gobierno no funciona de ese modo. La crítica de Felipe Calderón, otro más, el de la criminal guerra contra el narcotráfico, el de Rápido y Furioso, el que ensangrentó a México y dice que enfrentó con valentía al cáncer del crimen organizado y que hoy las cosas están muy mal. Que vaya a consultarle a Fox en un momento de lucidez, que vaya a consultarle cuáles eran los números de homicidios y de crímenes diversos en tiempos de este último, para que se dé cuenta a dónde los llevó desde el primer año de gobierno. Porque no quiero que se compare con Andrés Manuel López Obrador, porque ya hemos explicado el asunto de la delincuencia. Llevaron hasta arriba esto y nunca dejó de crecer en todo el tiempo de los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Hoy se rasgan las vestiduras y dicen, qué mal estamos, como si espontáneamente estuviera llegado a este estado de cosas o el culpable fuera Andrés Manuel López Obrador. La hipocresía les lleva a la amnesia. O ya ahora están amnésicos, o son unos cínicos, porque niegan todas sus tropelías, pero el pueblo tiene memoria. La crítica de Felipe Calderón hacia AMLO y su contundente advertencia. México es una democracia a punto de caer. Vamos. Lapidaria declaración de Calderón. Otro que también hace usos artificiales o de mecanismos o sustancias artificiales. Una democracia a punto de caer. ¿Cómo es eso, señor Calderón?
La democracia como la suya que robaba elecciones. Usted precisamente se encaramó en un fraude para llegar a donde llegó. Pero entonces, si había democracia, también le consultó al pueblo cómo declararle la guerra al crimen organizado para destruir a México y ensangrentarlo. O me va a decir que consultó al pueblo para traer las armas de Rápido y Furioso, o para encaramar a un delincuente como García Luna en el puesto más importante de la seguridad. Nos habla un demócrata como Calderón. El presidente alertó sobre la posible caída de la democracia en México debido al constante asedio del presidente López Obrador, cómo no, a las instituciones de corrupción y a la propia corrupción. Él no asedió a nadie, él asedió al pueblo mexicano y vaya que lo asedió, hasta rendirlo casi. Afortunadamente había una reserva moral en el pueblo y el pueblo se recuperó de ese sexenio criminoso, criminal y de desgaste y destrucción de nuestro cuerpo nacional. Pero hay otra que es amiga de todos ellos. Es hermoso constatar, es estéticamente loable el traer a ustedes, porque esto es justicia poética, el traer a ustedes y exhibir a los corruptos de ayer, hoy hablando de corrupción de otros. A los mentirosos de ayer, hoy hablando de verdad. Y a quienes saquearon el erario, hoy criticando el modo en que éste se emplea. Rosario Robles fue favorecida con la liberación, la práctica exoneración que un juez, sí señores, un juez le hizo. Es decir, un favorcito entre cómplices. Pero hoy critica al gobierno actual y ya se le olvidó no solamente su condición de traidora, sino la más grave de corrupta. El huracán que exhibió al gobierno, nos dice Rosario Robles, y dice esta honradísima mujer lo siguiente: se puede decir que el gobierno o el presidente tienen responsabilidad porque a las costas de Guerrero, sobre todo de Acapulco, haya llegado un huracán categoría 5. Definitivamente no, nada más faltaba que culpara al presidente de los desastres naturales y de manipular la meteorología. Sería tan absurdo como querer culparlo de un terremoto o cualquier desastre natural. Qué inteligente es Rosario Robles, esta prosa de primer nivel. Se equivocan quienes justifican la inacción gubernamental llevando el debate a este terreno. También lo hacen quienes señalan que el presidente no podía llegar por aire cuando en casos similares los helicópteros o los aviones de las Fuerzas Armadas aterrizaron en esos lugares una vez concluido la parte más dura. Concluida, señora, es femenino. Del fenómeno, como era ya el momento en el que decidió tomar su camioneta para convertirse en el centro. ¿Qué es convertirse en el centro? Y la periferia también, y poner en marcha la narrativa de que recorrió kilómetros a pie. ¿Ah, sí? ¿Eso hizo? No sé, ella habrá pensado que el presidente había recorrido kilómetros a pie. Tampoco somos tontos. Y pidió aventón a un camión de redilas porque no pudo pasar su vehículo cuando se sabía que los deslaves lo impedirían. Ella lo sabía todo. Mientras que las verdaderas víctimas vivían el dolor, la angustia, el sentimiento de pérdida y el abandono de un gobierno que no solo no supo advertir para salvar vidas. Es temporada de huracanes y la alerta es una exigencia permanente. ¿Ya se dieron cuenta de las contradicciones en las que incurre? No era culpable el presidente del asunto de la meteorología, no podía prever el fenómeno, no podía hacer tal cosa y tal otra, pero, oigan, tenía que haber estado permanentemente advirtiendo para salvar vidas. Por fin, ¿en qué quedamos, señora? Sino que, dice ella, no tuvo la capacidad o no quiso responder a la altura de lo que la situación amerita. No nos dice nada, puro cantinfleo. No tuvo la capacidad. ¿Qué capacidad no tuvo? No quiso responder a la altura. Se responde a la altura, bueno, de lo que la situación amerita. Lo que se cuestiona con indignada razón, ya nos dijo de qué cosas no era responsable el presidente. Luego dice que sí es responsable de lo que no era responsable y ahora nos va a decir de qué sí verdaderamente es responsable. Lo que se cuestiona con indignada razón, ya no le decimos la reservada razón indignadísima que tenemos por su corrupción.
es que una tragedia como la ocasionada por Otis se haya convertido en un acto más de propaganda gubernamental, en lugar de una respuesta rápida y eficaz para atender la contingencia. ¿Qué descubrimiento ha hecho Rosario Robles? Que el presidente hizo lo que debía. Lamentablemente todo lo hizo por razones propagandísticas, para hacer lucir su gobierno, porque estamos en época electoral. Que se pongan de acuerdo los adversarios y los opositores, porque a veces son tan tontos que unos contradicen a los otros, y los más tontos, como Rosario Robles, se contradicen en 2 párrafos. ¿Y quién saca beneficio electoral de esto? Sino Rosario Robles y sus amigos. ¿No acaso sus amigos, aquellos que la han favorecido, inclusive ayudándola a salir de la cárcel, y para los que robó? Y todos aquellos que han trabajado con ella en pro del pueblo de México, saqueándolo, dicen que el presidente todo lo hizo muy mal. Rosario Robles acepta que no lo hizo tan mal, pero sí que si lo hizo por razones de propaganda electoral. Yo no veo dónde esté la propaganda electoral del presidente, porque si no atiende mal y se atiende peor. La mala fe, la mala fe. ¿Quién es Rosario Robles? Refresquemos la memoria, porque la memoria es fuente de la justicia. Olvidar no es correcto. Perdonar sí, no a la violencia ni a la venganza, pero sí a la justicia. Y para aquella justicia hay que tener memoria. El Financiero nos dice y nos recuerda cómo absolvían a Rosario Robles. ¿De qué estaba acusada en la estafa maestra? Un juez absolvió este viernes 24 de febrero a Rosario Robles, quien estaba involucrada en el caso La Estafa Maestra. ¿Qué delitos perseguían a la exfuncionaria? No la perseguían los delitos. Perdónenme ustedes, señores del Financiero, la perseguían las autoridades. Los delitos solamente persiguen a la conciencia, los hechos pasados. Los delitos no la perseguían. Ella cometió los delitos y lo que perseguía es librarse de la justa sanción. La estafa maestra, de la que habló inclusive Animal Político, pero una gran organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hoy seguramente negarían aún bajo tortura que Rosario Robles alguna vez tomó dinero público. Claro, porque ya la absolvió un juez, y los jueces, ya saben ustedes, están alerta para hacer justicia. Y bueno, la estafa maestra, decían Mexicanos contra la Corrupción, graduados en desaparecer dinero público. Duarte resultó un principiante, y vaya que para que Duarte haya resultado un principiante, esto sí fue grueso. El gobierno federal usa 128 empresas fantasma, como podría haber usado 128 fideicomisos, da lo mismo, para desviar recursos millonarios que en eso se la saben, tienen costumbre, tienen un camino recorrido. Porque lo mismo da desviar a empresas fantasma que desviar a fideicomisos. Total, es distraer dinero público del mundo de lo público, del escrutinio público y sobre todo, y peor aún, de los fines públicos. Porque así como la Corte dice que es dinero suyo el que ya desvió a entes privados o limbos jurídicos tutelados por el derecho privado, así también habrán dicho los de la estafa maestra, Rosario Robles incluida, que era dinero privado el que se habían robado porque ya estaba en la panza de 128 empresas tuteladas por el derecho privado. ¿Coincidencias? No. Mecanismos a los que habitualmente acuden los corruptos para ahora decir que el presidente trata de sacar ventaja electoral del asunto de Acapulco. Vaya, esta gente no tiene perdón. El Financiero. Miren, un fantasma paseándose por Acapulco. Xóchitl Gálvez recorre Acapulco y reconoce lo evidente. Xóchitl Gálvez es como, o dice puras verdades de perogrullo. Así se decía antes o decían los abuelos. Verdad de perogrullo es aquella tan evidente como que a la mano cerrada se le llama puño. Esas son las perogrulladas y las
la diversión involuntaria que nos procura, bueno, ella no quiso divertirnos, el fantasma denominado Xóchitl Gálvez, que dice ser candidata de la oposición y que fue a constatar que después del paso de un huracán devastador, la cosa es terrible. No fuera a ser que se fuera a encontrar el Acapulco de hace 40 años en plena pujanza y todo intacto, ¿verdad? O al menos el de hace 3 semanas. Pero Xóchitl Gálvez nos ilustra y nos impresiona siempre con su capacidad intelectual. Candidata a la presidencia de México por la oposición, admitió que los habitantes de Acapulco viven, oigan ustedes, una cosa aterradora, como el Yeti, el aterrador hombre de las nieves o cualquier otro monstruo, tras el paso de Otis. Y el desastre es de una dimensión brutal, lo que da razón a este gobierno. Un desastre que es de una dimensión brutal, como dice ella, terrible, la destrucción que no es culpa del presidente, y que este gobierno, a pesar de esa situación, no se arredra y acude a resolver el problema. Inclusive con los fideicomisos, ya verán ustedes. El país, las víctimas del ciclón, quiero también memoria, no solo de Rosario Robles y no solo presencia del fantasma Xóchitl Gálvez, sino de lo que sucedía hace muchos años, cuando el presidente Zedillo, que hoy critica, o expresidente Zedillo, que hoy critica a Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, en 1997, un 13 de octubre, tenía un problema, que son el que las víctimas de un ciclón le increparan, precisamente en Acapulco, por la falta de ayuda. La hemeroteca ayuda, nos ayuda mucho. Hambrientos, indignados, los vecinos de Acapulco increparon ayer al presidente Ernesto Zedillo por el caos que se ha vivido tras el paso devastador del huracán Paulina, del que el gobierno ni siquiera ha podido concretar el número de víctimas. Mientras Zedillo besaba a los bebés y a las señoras mayores ante las cámaras en un centro de acogida, otros afectados por el huracán gritaban con frustración, quejándose de que la ayuda no ha llegado 3 días después del desastre. La nota sigue narrando que Zedillo les preguntaba, ¿no hay agua? Y decían, no. ¿No hay comida? Y decían, no. Se daba la media vuelta y no solucionaba nada. Hoy Zedillo y muchos otros critican al presidente de cómo ha tratado esta crisis. No tenemos que hablar de otras desgracias desde el terremoto de 85 hasta el último gobierno neoliberal. Hablamos del huracán Paulina en el propio Acapulco en 1997 y les demostramos que ellos eran los que no atendían al pueblo, los ineficaces, los corruptos, los ineptos y los que resentían en ese entonces la protesta popular. Para que no sean cínicos o hipócritas según el caso, porque van cambiando de careta.